Hola, buenas noches, profesora, compañeros. En este caso, el tema dado a investigar por parte de Alejandro y mi persona es en cuanto a la temática de la observación participante y no participante, con lo cual vamos a ir abordando ciertos aspectos que, si bien planteamos interrogantes de cómo se puede aplicar una y la otra en cierto panorama, y determinar cuáles son las ventajas y desventajas para estos tipos de, pensemos, metodología a la hora de decidirnos aplicar algún método de investigación. Primeramente, vamos a abordar el panorama de la observación participante. Bueno, tal como mi compañero David exponía anteriormente, la observación se divide en dos ramas, la observación participante y la no participante. Pero para ello tenemos que tener claro lo que es el concepto de lo que es o lo que se entiende por observación. Según Marshall y Rossman, la observación se define como la descripción sistemática de eventos, comportamientos y artefactos en el escenario social elegido para ser estudiado. Esto es importante porque va a ser las bases de cualquiera de las dos aristas o de los dos tipos de observación que vayamos a desarrollar dentro de la presentación. La observación participante como un método de recolección de datos se ha utilizado a lo largo del tiempo ya por más de un siglo y inició en realidad como un artículo o como una herramienta para los antropólogos y especialmente en lo que era el escenario etnográfico. Igualmente, los sociólogos también comenzaron a utilizarla con el pasar de los años para posteriormente irla integrando al resto de investigaciones. Siempre ha sido utilizada como un instrumento en la investigación cualitativa, sobre todo, ¿verdad? Para poder llegar a demostrar los datos sobre la gente, los procesos y las culturas. ¿Cuál es eh, la importancia de la observación participante? Pues es básicamente poder aprender sobre las actividades de las personas en estudio, en el escenario natural, a través pues, de la observación y la participación, pero también podemos añadir de la interrogación, que va a ser muy importante. Estos serían los tres elementos en realidad que conforman la observación participante. Dentro de esta técnica se ocupa un cierto nivel, un cierto grado de engaño, de impresión por parte del investigador, lo cual resulta pues bastante importante y llamativo a su vez. ¿Por qué? La razón ha de ser porque para poder establecer esa relación con la comunidad y aprender de su cultura o de lo que vayamos a estar investigando, pues tenemos que mezclarnos necesariamente con ellos. Sin embargo, no podemos perder de la mente o de nuestro horizonte la objetividad. Esto es importante porque, pues, por las características que tiene la observación participante, que ya vamos a ver más adelante, vamos a ver que generalmente se ocupa desarrollar dentro de un periodo prolongado de tiempo o por lo menos un periodo pues estable para poder apreciar todas aquellas cuestiones de nuestro interés en la investigación que se va a desarrollar. Incluye más que la mera observación en el proceso de ser un observador, valga la redundancia. Esto porque vamos a ver conversaciones en un entorno natural, entrevistas de varias clases, listas de control, cuestionarios y métodos que no sean molestos para el grupo de nuestro interés. Es decir, no podemos llegar a sacarlos de su entorno, ni mucho menos ponerlos incómodos, porque entonces perderíamos pues un elemento, ¿verdad?, vital, que sería esta técnica de observación participante. Todo lo contrario, lo que buscamos es que se sientan con total libertad de poder llegar a comportarse en su entorno natural y que nosotros podamos ser no solo parte de su grupo, sino a su vez, pues, investigadores, sin que quedemos fuera de esa órbita o de ese escenario que vamos a llegar a recibir la información de primera mano. Tal como les decía, las tres fases de la observación participante va a ser la participación, la observación y la interrogación.
porque vamos a llegar a donde está el grupo, vamos a empezar a observar todos aquellos elementos detallados que a nosotros nos interesan para nuestra investigación y adicional a ello nos vamos a tener que interrogar a nosotros mismos y pues también a la comunidad para poder aprender y desarrollar los conocimientos que pues son necesarios. La finalidad es desarrollar una comprensión holística, es decir, acerca de una gama amplia de aspectos que se den dentro de este grupo para poder tener una noción general y a su vez pues también específica de aquellos elementos que a nosotros nos van a interesar. Es usada para poder incrementar la validez de estudio como observaciones que puedan ayudar al investigador a tener una mejor comprensión del contexto, como bien les he venido diciendo. Ahora bien, podemos definir la la observación o, participativa como una técnica en la que el investigador se adentra en un grupo social determinado. Y aquí es donde específicamente pues se da una serie de características que siempre vamos a tener que llegar a cumplir para poder pues desarrollar esta técnica de manera correcta. ¿Cuáles van a ser? Bien, la primera es que sea de forma directa. No podemos llegar a delegar en otra persona pues la misión que tenemos de adentrarnos dentro de esa colectividad. Tenemos que ir nosotros como investigadores para poder llegar a darnos cuenta precisamente qué es lo que queremos pues desarrollar posteriormente en el trabajo. Igualmente debe de ser durante un periodo de tiempo relativamente largo, estable. Basta con eso para poder observar de manera amplia todas aquellas cuestiones que a nosotros pues, nos hemos propuesto desde un inicio. En su medio natural, muy importante, no podemos llegar y desordenar, por decirlo así, el orden en el que esa comunidad se desarrolla. Nosotros para poder ejemplificar esto, vamos a proyectarles un video al final de la presentación donde se denota claramente qué es una observación participativa por parte de un sujeto que se adentra dentro de una tribu y pues empieza a compartir con ellos y es interesante porque él de una u otra forma pues explica qué es la observación participativa sin que lo quiera pues decir de manera expresa, ¿verdad? Igualmente, vamos a tener que interactuar de forma directa y personal con los miembros de esa comunidad porque de otra forma no podríamos llegar a adquirir ese conocimiento. Y por último, vamos a utilizar esta técnica para poder describir, comprender e identificarse con sus motivaciones e interpretaciones. Una de las herramientas que vamos a utilizar para poder poner en práctica esta técnica de la observación participativa como estrategia, ¿verdad?, de investigación, pues será las notas de campo. Van a ser muy importantes, ya que esto se desarrolla dentro de un periodo de tiempo pues, estable o prolongado, se nos pueden ir o se nos pueden olvidar algunos detalles que podrían llegar a ser de suma relevancia o de suma importancia para nuestro trabajo de investigación. Por ello es que vamos a ir registrando todo aquello que se observa mediante los datos que se recogen en el campo, ¿verdad? Igualmente, esto va a servir para poder ver las similitudes y las discrepancias entre los contextos y así poder llegar a identificar pues, el tema a estudiar, debatir, analizar e incluso para poder establecer las mismas afirmaciones y plantearnos algunas interrogantes a despejar, ya que hemos adquirido el conocimiento, las motivaciones y tenemos nuestra propia perspectiva acerca del grupo y no sobre aquello que nos han dicho. La diferencia de un participante y de un observador participante aquí resulta pues bastante obvia, creo yo. Sin embargo, nosotros se los hemos puesto de algún modo todavía un poquito más claro, ¿verdad? El participante ordinario tiene un propósito único y es participar dentro de la actividad del grupo y listo. Pero como observador nosotros vamos a tener un doble propósito, que va a ser participar del grupo, pero también vamos a tener que observar detalladamente todos aquellos aspectos que son de nuestro interés
para poder detallarlos dentro de la investigación. Es decir, el participante, al únicamente tener ese interés, pues va a tener una desatención selectiva, es decir, no va a prestar atención a aquellos aspectos que tal vez para uno como observador e investigador participante, pues sí van a resultar de notable interés y que uno va a tratar de poner atención a todos los detalles que se den. Entonces vamos a tener una observación de ángulo abierto, es decir, vamos a estar poniendo atención en un foco acerca de todo lo que se está dando en esa comunidad, mientras que el participante ordinario, pues no. Igualmente ambos tienen una experiencia, ¿verdad? Desde adentro de la comunidad, pero como observador participante, pues también vamos a tener la noción de lo que se nos había dicho desde afuera para poder interrogar dentro de nosotros mismos todas aquellas cuestiones que nos planteábamos en la investigación. Y el participante ordinario posiblemente no va a tener un registro sistemático de todo aquello que se da dentro de la colectividad o de la comunidad que estamos investigando, a diferencia de nosotros como observador, que vamos a tratar de llevar estos registros a través, por ejemplo, ¿de qué? Pues de las notas de campo que habíamos hablado. ¿Cuándo aplicar la observación participante? Bueno, la observación participante se puede aplicar cuando vamos a estudiar un determinado fenómeno social, cuando existan diferencias entre la percepción interna y externa, tal y cual resulta obvio en el video que les vamos a proyectar, como ya les comentaba, e igualmente cuando de miras, ¿verdad? Por parte del exterior no hay un conocimiento como tal o no se puede llegar a apreciar las cuestiones que queremos investigar, entonces tenemos que adentrarnos nosotros mismos dentro de esta realidad. Y igualmente, cuando se desea investigar una realidad de la que ya se forma parte. Esto es muy interesante también. Para ingresar a la comunidad o al grupo, se puede hacer desde dos aspectos, desde la encubierta o la declarada. La encubierta evita que los individuos se comporten de forma distinta, pero resulta poco ético. Y no solo ello, tiene una serie de aspectos negativos que pues no necesariamente puede que el grupo nos acoja como tal, ni estén a sabiendas de lo que estamos haciendo y entonces se nos complica un poquito pues la investigación. Y la declarada pues se le hace saber al grupo que vamos a estar como observadores participantes, pero también tiene su sesgo, que es que el grupo se vaya a comportar de manera distinta, por lo menos al inicio de esta situación. Entonces, muy interesante también lo que se va a decir en el video, porque se denota cómo pues él trata de lidiar con esto. Como observador participante, ¿qué debo observar? Pues todo. Contexto físico, social, interacciones formales, informales y las interpretaciones de los actores. Las limitaciones, pues la subjetividad del investigador, la imposibilidad de generalización, la falta de estandarización y las dificultades de realización. Estas son limitaciones que ya les he venido exponiendo a lo largo de lo que he dicho, pues el investigador al estar adentro de esa comunidad, entonces puede llegar a perder la noción de lo que se está haciendo en el exterior o en la investigación como tal. Ahora bien, bueno, al final, como os comentó Alejandro, vamos pues a poner en práctica conforme al video y quizás que un aspecto más reflejado de cómo funciona. Ahora bien, al mencionar sobre el tema de la observación no participante, aquí pues debemos tener claro, en primer lugar, qué debemos entender o en qué consiste como tal. Si bien nos indica que es una técnica de investigación que, como toda metodología, consiste en la recolección de información desde una postura, en este caso, totalmente alejada y sin ningún involucramiento alguno por parte del investigador con el hecho o grupo social que se pretende abordar. Entonces, de aquí partimos que es un aspecto totalmente distinto al que, pues, primeramente nos expuso el compañero Alejandro. También, en cuanto al método de estudio, nos dice que tiene, pues, diversas aplicaciones. Si bien funciona tanto en diferentes ciencias que históricamente se ha demostrado, o vamos a ver, se afirma, que se utiliza mucho en el aspecto de las ciencias sociales, que en ese caso pensemos en las que una elaboración propia de nuestro campo podría abarcar ese tipo de metodología. Y asimismo también menciona un aspecto esencial que funciona principalmente en la sociología y en la antropología, que en sociales, en el tema sociológico, pues muchas de nuestras investigaciones pues, pueden tener ese carácter importante. Además de ello, la observación no participante
se caracteriza por llevar a cabo el estudio de la materia, un objeto estudiado sin participar con él. Si bien, como le indica vamos a ver, el propio título no participante, da a entender que el estudio que se hace yo no voy a estar involucrado. Que quizás siempre pensamos la teoría de que cuando se hace una investigación, pues lo importante es que yo esté ahí adentro, que esté verificando, que esté teniendo un contacto directo, pero aquí no, aquí es totalmente lo contrario, sino más bien es tratar de estar totalmente excluido y así pues tener un aspecto que ahorita vamos a ir detallando que nos da para ese tipo de investigación. Lo cual, si quiere la anterior, como les indico, ¿qué ganamos no estar con un contacto tan directo? Es esto, una mayor objetividad. Eso es lo que pues, nos podría abarcar el tema que quizás si estamos muy adentro de la investigación, un contacto muy directo, podríamos, pensemos, pecar de tener una cierta subjetividad hacia un cierto punto o hacia un mismo estudio. Es por ello que quizás ese contacto, o más bien no contacto directo en la investigación, nos permite buscar un aspecto, pensemos, un estado más natural y con ello una mayor objetividad posible a los resultados que se quieren. Una imagen muy representativa de lo que corresponde. Ahora bien, si nos ponemos a ver cuáles son características que definen esta metodología, vamos a ir viendo que esta puede ser tanto directa o indirecta, que en este caso pues tiene ciertas diferencias que tenemos que ir tomando colación. De igual manera, evita cualquier contacto directo, que ese es digamos, el en sí de que se crea esta forma de metodología. También se limita a recolectar datos, que es un aspecto, pues, a la hora de buscar esta objetividad posible y pensemos, no sé, porque a veces pensamos hacer cierto estudio y de antemano llevamos una gran subjetividad y ese podría ser un método que se puede recomendar en aras de buscar otros pensamientos y no sea solamente lo que yo pienso o puedo abarcar y así pues la investigación seamos un poco más fuerte, un poco más natural a lo que esa podría conllevar. Y también, como se determina, puede ser científica o no, que ahí es donde pues abarcamos al inicio, tanto desde pensemos, la ciencia propia como tal, aspectos sociales, que aquí es donde, como se indica, pues sucede mucho en el tema de sociología en estos panoramas. Ahora bien, este tipo de observación se diferencia de la investigación participante en que ésta amerita que el investigador intervenga directamente en el fenómeno estudiado y recolecte la participación activa, mientras que en la no participante existe un investigador que observa la situación desde afuera. Y pensamos directa e indirecta. A este tipo de metodología, que un toque para atrás, ¿sale? Se le conoce como la observación externa. Entonces, si en algún momento vemos esta palabra observación externa, también da referencia al panorama de observación no participante. Ahora bien, como les mencioné anteriormente, nos habla qué tipos tenemos sobre en este observación no participante. Aquí vemos, como les indico, la observación directa, que lo cual la podríamos definir que es la que el investigador se traslada hacia el terreno, pero sin intervenir en el grupo estudiado. Entonces es un punto importante a la hora de poder abarcar. Observación indirecta. Nos dice que es la que el observador se sustenta en fuentes documentales como archivos, periódicos o videos. Aquí es importante hacer ver que en tanto la observación directa o indirecta no estamos tomando la observación participante que nos explicó Alejandro. Aquí siempre es una observación no participante. Asimismo, en el caso de la primera, nos dice que la investigación se centra en estudiar directamente el objeto sobre el que va a ser investigado y en la indirecta, el estudio del objeto a investigar se realizará a partir de documentos relacionados con dichos objetos, ya sea, como les digo, archivos, documentos gráficos, fotografías, trabajos anteriores y cualquier otro tipo que sea de documentación que venga a ser relacionada a nuestra investigación. Ahora bien, pensemos, ¿qué ventajas y desventajas puedo tener a la hora de decidirme sobre este tipo de investigación? Entonces, podríamos mencionar como unas ventajas
es que la observación no participante presenta una mayor objetividad, que eso es, pensemos, el punto esencial cuando a veces pecamos de tener una cierta subjetividad sobre cierto tema. Ese puede ser un método que nos puede venir a ayudar a ver si lo que yo pienso de alguna manera está bien o si más bien existen otros panoramas, que eso es un aspecto importante. Y por ello, pues es un requisito que puede ser tomado como científico, que en ese sentido es importante entender que en ciertas disciplinas como la antropología y la sociología son especialmente sensibles a la subjetividad por parte del investigador. Entonces, siempre si queremos llevar una investigación que tenga un aspecto sociológico, pues se recomienda en gran manera este tipo de metodología. Además de ello, el hecho de que cualquier objeto de estudio sea investigado desde una observación no participante favorece la objetividad del estudio en cuestión. Eso es, pensemos, el fin esencial de este tipo de investigación es que busca la objetividad a toda luz. Además de ello, que el observador no influye y que la misma pues permite ser de una forma muy espontánea. Por eso es como al inicio, una forma muy natural que nos permite ese tipo de metodología. Y ahora bien, también pues como todo método tiene sus ciertas desventajas y aquí pues podemos ver unas cuantas que podríamos detallar. Nos indica que siempre va a conllevar un estudio segmentado, ya que no permite la comprensión de ciertos fenómenos de manera holística. Eso pues obviamente al no tener ese contacto tan participante, no lo podríamos llegar a encontrar. Esto pues importante en el estudio de ciertos grupos sociales, donde la observación participante puede dotar al investigador una visión de perspectiva que le ayude a comprender de qué mejor o ciertos grupos a la hora de actuar de manera u otra. Que eso pues ahorita lo vamos a ver muy reflejado cuando sí podríamos poner una metodología participante y no participante. Por lo cual, una de las desventajas es que pues, nos restringe mucho el tema del estudio segmentado. Asimismo, pues hay una ausencia, pensemos, de datos relevantes, y por no tener ese contacto tan directo, no hay una colaboración del grupo social, y asimismo que ese tipo de metodología no puede extenderse en el tiempo y que en algunas ciertos pues que quebranta ciertos valores éticos, quizás por no tener pensemos, contacto tan directo de la persona investigadora. Ahora, en este momento, pues vamos a pasar a ponerles el video que les mencionamos al inicio, para que, pensemos, puedan distinguirse un poco más estas, pensemos, diferencias tanto de la metodología participante y no participante. Realmente me parece increíble estar haciendo esto en la choza del líder de la aldea, de un Mursi. Es increíble. Bueno, pues aquí me he visto en un pueblo Mursi, sangre en las manos, mierda de vaca por el cuerpo. Llevamos tiempo en territorio Mursi, en verdad, pero estamos ya muy cerquita del poblado. En todo este territorio hay unos 150 habitantes Mursis, pero se dividen como en familias, ¿no? Realmente como en las comunidades amazónicas. Es, yo creo que típico comportamiento en tribus que se dividan por familias, ¿no? Nice only for me. Me ha sorprendido lo bien que nos han tratado al llegar. O bueno, mucho mejor de lo que me habían contado que iba a hacer un Mursi. Y me han explicado, yo antes dije 1, 2 horas, 3. No. La mayoría de turistas han dicho que vienen y están 20 minutos, 30 minutos y se van con sus fotos. To me. Look. Okay. Pero lo que nosotros vamos a hacer es muy especial, luego os explico, pero vamos a convivir directamente con ellos, algo que muy pocas personas hacen. Eso sí, nos han dejado filmarles un poquito y no más. Ahora cada vez que saco la cámara me dicen, no vídeo, no foto, les tengo que explicar, que me estoy grabando a mí, es algo que no comprenden. Hay muchos por detrás como estáis viendo y realmente sí que pueden llegar a ser un poco violentos, lo llevan en la sangre, así que aunque me esté grabando a mí, mejor hay que esperar hasta que llegue al poblado para que entiendan un poco por qué estamos aquí y qué es lo que vamos a hacer, pero bueno, poco a poco. Agi hulite donga ye kamatu nyawa ku uro ku tilani ngolite burra se kete ba kete donga kai karakinu ko juhane kirte nyawa sa anama kan chodoro hina apa hila nam. Bueno, y tenemos por aquí por fin lo que es un poblado Mursi. Estas son las típicas casas Mursis que parecen como un nido de pájaro, así me la describían. Y es completamente verdad. Fijaos en esas pequeñas puertitas. Son porque la temporada de lluvias es mejor que sean pequeñas para poder taparlas fácilmente. Incluso por ahí no pueden entrar animales grandes.
También yo lo cuento todo, ya sabéis, para bien o para mal. Yo por estar aquí estoy pagando un dinero que está muy bien para poder aportar, ya que voy a estar viviendo en sus casas, o al menos en su territorio. Y aparte otro precio total por estas fotografías y vídeos que estoy haciendo. Esto es innegable que es la auténtica realidad en el Omo Valley. Pero hay una diferencia muy grande y es que la gente paga foto por foto. Entonces ellos solo se interesan en que les hagan cuantas más fotos más, es decir, una foto, 5 bir, una foto, 5 bir, una foto, 5 bir. Y yo les he dicho, por favor, ya, yo les puedo pagar, vale, pero prefiero dar un precio total y después ya sentirme con la libertad de poder estar grabando lo que yo quiera, de que ya disfruten de mí como persona, que no me vean como un signo de dólar, ¿no? Y es lo que he hecho, he pagado como un total de 6-7 euros y he podido ya vivir aquí, grabar todo esto sin tener que ir pagando foto por foto. Tal como pueden denotar, entonces, básicamente, pues en este caso, el investigador lo que hizo fue ir directamente al poblado y tratar de convivir y mezclarse con pues la comunidad para poder aprender acerca de ellos. Y como verán, pues él en varias ocasiones hizo saber que lo que estaba observando fue coincidente en este caso con lo que le habían contado, es decir, con lo que ya él había investigado, con lo que él había buscado y poder determinar de primera mano que en realidad algunas de las interrogantes que él tenía en su investigación pues eran o no de acorde a lo que ya había visto previamente, convirtiéndose entonces en un observador de primera mano y participativo también. Muchas gracias. Muchas gracias.